Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Dulfay del Socorro López Morales. Una bienvenida para los estudiantes, docentes y público en general. Antes de iniciar con esta cátedra, quiero hacer algunas recomendaciones importantes. En el chat, ustedes tienen en este momento el enlace de asistencia para los estudiantes que están en programas en convenio, en donde dicen a qué programa pertenecen, puede colocar otros y ahí en otros colocan el nombre del programa, por favor. Es muy importante que todos se registren para posterior a la cátedra enviarles precisamente las memorias y la grabación de la misma. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. De parte de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, hoy queremos celebrar el Día del Mercadólogo con una conferencia muy importante que nos va a brindar la señora Ana Gutiérrez Garzón, comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín. La cátedra del día de hoy es Somos seres de historias, el potencial de las redes sociales en el nuevo mundo. Entonces vamos a mirar lo interesante que es todo este proceso y ahorita en este momento que estamos viviendo pues casi que parte de un acontecimiento importante y es toda la convergencia tecnológica que ha traído precisamente esta situación del COVID, entre otros elementos importantes. Bueno, muy bien. Bienvenida señora Ana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche. Ahora sí la dejo empoderada de este auditorio. Doctora Dulfay, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Muy agradecida con esta invitación. Y antes que nada, felicitar a los mercadólogos en su día clásico. Es una profesión hermosa, maravillosa, con un potencial increíble y pues muy honrada de celebrar con ustedes en este espacio académico tan especial. Vamos a dar inicio a la presentación. Permítanme un momento. Bueno, como bien lo mencionaba la doctora Dulfay, hoy vamos a hablar de esta temática y es Somos seres de historias, el potencial de las redes sociales en el nuevo mundo. Como ella lo comentó, soy Ana Gutiérrez Garzón, comunicadora social, periodista y especialista en alta gerencia, y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores económicos, con comunidades, trabajando desde diferentes áreas, con comunidades académicas, con comunidades campesinas, de emprendedores, y siento que esto me ha brindado la posibilidad de construir una visión de las audiencias y del público muy interesante, que es lo que quiero compartir con ustedes en este momento. Como lo dice el título, vamos a trabajar con tres temáticas principales. El componente de las historias, que son muy especiales. Los seres humanos estamos constituidos por historias y ahorita vamos a ver por qué. El bloque del tema de redes sociales y este enfoque de nuevo mundo, que es básicamente la realidad a la que estamos asistiendo en este momento y que se hace muy importante de tener en cuenta para la labor del mercadólogo y en general pues para todas las profesiones. Quiero comenzar con esta frase de Milán Kundera. No sé si han tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros, pero me llama mucho la atención porque dice: el novelista no es ni un historiador ni un profeta, sino que es un explorador de la existencia. Y me llama mucho la atención porque el mercadólogo es un explorador de la existencia. El mercadólogo trabaja con las personas y busca generar en ellas una reacción específica de acuerdo al negocio, al sector económico, a la marca que se represente o de la que se desea dueño. Entonces, para poder generar esa reacción en esa comunidad, en esa audiencia, en ese público, se tiene que conocer ese público, se tiene que conocer esas personas que están detrás y que queremos cautivar.
No sé si, como les decía, si han tenido la oportunidad de leerlo, pero este hombre tiene la habilidad de construir sus personajes con una claridad impresionante. Muestra sus debilidades, sus vulnerabilidades, sus peculiaridades en un detalle que muchas veces uno alcanza a sentir identificación. Y también ese es uno de los objetivos que como mercadólogos tenemos que tener y debemos tener a la hora de interactuar con nuestras audiencias. ¿Por qué las historias son tan importantes? El tema de las historias es clave porque está en nuestro ADN. Desde el principio de los tiempos hemos estado permeados por historias y las hemos utilizado para interpretar el mundo, para relacionarnos con el otro, para explicarnos fenómenos, para presentar las normas, para consolidar las estructuras sociales. Y no solamente estamos hablando de las historias, de las leyendas, de los mitos por allá en el inicio de los tiempos, sino que también son recursos que con los que contamos actualmente. Si tienen la posibilidad, si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen niños cercas a ustedes, van a ver que el mejor recurso para enseñarles algo, para transmitirles un conocimiento, para enseñarles valores, son los cuentos, son las historias. Se acercan y se aproximan a la información de una forma más tranquila, más descomplicada, más relajada y pueden absorberla de una mejor forma. Incluso en este momento, pues en tiempos atrás, por ejemplo, a mí no me tocaron cuentos que hablaran sobre orientación sexual, que hablaran sobre acoso sexual, que hablaran sobre bullying, pero en este momento incluso, porque son las realidades que están afrontando los niños de hoy, es el tipo de historias que se están utilizando para explicarles ese mundo, para explicarles esa realidad y darles recursos para enfrentar ese mundo del que hacen parte. Y no solamente pasa con los más pequeños, también nosotros adultos tenemos historias en un nivel diferente y con un enfoque distinto, pero nos explicamos nuestro mundo, nos explicamos otros conocimientos, valores y comportamientos y también compartimos e interpretamos experiencias. Básicamente pasamos el día compartiendo historias. Tenemos un día en la oficina, llegamos a la casa y con la persona con la que vivimos le contamos qué fue lo que nos sucedió. Tenemos amigos y lo que hacemos con esos amigos es contarles nuestras historias y básicamente nos relacionamos y construimos a partir de eso. Y hay una frase que me llama mucho la atención de Gabriel García Márquez que habla de que la vida no es la vida como se vive, sino como la recordamos y como la recordamos para contarla. Entonces miren que la forma en la que interpretamos la vida y construimos esa historia que somos es muy importante y finalmente es lo que nos va permitiendo relacionarnos con otras personas y con otros entornos y con otras comunidades. Y las historias están en nuestra vida cotidiana, pero también han permeado el mundo de los negocios. Y traigo este concepto en este espacio porque nos va a servir muchísimo para tejer cómo vamos a enlazar ese concepto de historias, redes sociales y nuevo mundo. Y es el storytelling. Y el storytelling es el arte de contar historias para transmitir un mensaje, pero ya con un enfoque distinto. Necesitamos que sea inolvidable. ¿Y cómo hacemos para construir historias inolvidables? Muchas de las cosas que estaba ejemplificando ahora, el día a día, los comentarios con los amigos, con los compañeros de trabajo, pues son historias, pero realmente de pronto no entran en esa categoría de inolvidable. Y en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing, ¿cómo convertir un mensaje en algo inolvidable? Digamos que dentro del storytelling tenemos estos ingredientes. Tenemos un mensaje, tenemos una forma de transmitir ese mensaje a través de un canal específico, pero lo que necesitamos generar para que efectivamente esa historia sea inolvidable es una conexión emocional. Sin conexión emocional no generamos ese factor inolvidable y no generamos la diferenciación que debemos generar en un entorno tan competitivo como el que tenemos actualmente. Digamos que el enfoque de esta cátedra no es profundizar mucho en el tema de storytelling, pero considero importante explicar, no sé, tal vez alguno de ustedes lo conoce, pero para quienes no, les cuento que existen diferentes estructuras para construir esas historias siguiendo los parámetros del storytelling y hay un modelo, que es el modelo de Pixar, y hay otro modelo que es el de Joseph Campbell.
Ana, qué pena. ¿Usted está pasando, no ha pasado las diapositivas? Sí. No se está viendo qué pasa. Ay, ¿y qué estará pasando? Voy a salirme y voy a volver a No, intentar porque pase estoy pasando. sí, vaya pasándola a ver si la vemos porque no se ve. Ana, si quieres, dejas de compartir y vuelves a compartir. Claro que sí. Vamos a volver a hacerlo. Vamos por aquí. Ya sí se está viendo. Ahí sí se está Lo voy a viendo. pasar. Gracias, Ana. ¿Aquí ya están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, el enfoque de la cátedra no es profundizar demasiado en el tema del storytelling, pero considero importante porque ahorita vamos a ver cómo se van conjugando todos estos ingredientes. Entonces les contaba que está la estructura de Pixar y está la estructura de Joseph Campbell, que básicamente una con muchos más puntos que el otro, pero básicamente lo que nos cuenta es cuál es la forma más efectiva de compartir una historia. Y digamos que no es nada novedoso. Cuando estábamos pequeños en el colegio nos enseñaban que las historias tenían un comienzo, un nudo y un desenlace. Y digamos que vamos alineados con esa temática. La estructura de Pixar propone una presentación de unos personajes, luego una misión o un conflicto o una invitación a una jornada puntual, a una misión particular y finalmente un cambio que se vive a través de afrontar todos los retos y todas las dificultades al poder tratar de cumplir esa misión que se planteó. Esos son los tres ingredientes que propone la estructura de Pixar. Ya por el lado de Joseph Campbell, él lo que hizo fue un análisis de las historias épicas y tradicionales, hizo un análisis de muchísimas obras y lo que identificó en el libro que se llama El héroe de las mil caras es que básicamente hay un patrón, que todas las historias tienen la misma estructura. Y él propone 17 ítems que se desarrollan en las principales obras de literatura, desde las historias épicas como la Odisea hasta historias mucho más modernas, pero que siguen esa estructura y que nos están presentando una persona que tiene un llamado a la aventura, que se resiste a ese llamado, que luego empieza a afrontar esos retos y pasan una cantidad de cosas hasta que finalmente logra cumplir su objetivo y regresa y ya es una persona nueva. Entonces miren que la dinámica es muy similar a pesar de que el otro pues tiene un desglose muchísimo mayor. Quien se sienta motivado a conocer un poco más del storytelling, lo invito a conocer ese libro. Pero lo traigo a colación porque la idea, nosotros como mercadólogos, al estar en contacto, en comunicación con nuestras audiencias y con nuestros públicos, es justamente utilizar este recurso de contarles historias y hacerlo de una forma estructurada para ser inolvidables y para generar esa conexión emocional con cada uno de nuestros clientes y usuarios potenciales. ¿Cómo lograr eso? Les voy a proponer un experimento. La idea es generar conexión emocional y generar un vínculo y una identificación. Entonces les voy a compartir algunas cosas de mi vida personal, porque considero importante que sea con una persona real y no con un supuesto. Yo aquí les podría presentar a Angélica, que es una mujer así, 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 pero ustedes no la conocen y digamos que esa vinculación emocional y esa identificación se ve como disminuida. Pero en este momento ya hemos empezado a conversar, algunos de ustedes me conocen, otros no, pero ya se han empezado a forjar una idea mía y considero que ese proceso de identificación se puede dar más, se puede afianzar más cuando se trata de una persona real que están viendo, con la que están interactuando. Entonces, en el momento en que recibieron, por ejemplo, la invitación, se dieron cuenta que Ana iba a dictar la charla y Ana soy yo. Y tal vez no vamos a calificar ni de buenas ni de malas las reacciones, pero tal vez hubo personas que al ver que la que iba a dictar la charla era una mujer, pudo pensar, no me interesa. Y hubo otras personas que al ver que era una mujer dijeron, quiero participar en la charla, por el simple hecho de ser mujer. No vamos, como les digo, ni a calificar si es bueno o malo. Y estas reacciones generalmente no están dentro del plano de lo consciente. Y ahorita vamos a ver por qué todo eso es importante. Cuando vieron que era comunicadora social periodista, hubo quienes pudieron decir, no creo que de pronto una comunicadora tenga mucho que enseñarme. Otros dijeron, bueno,
es historias, comunicación, tiene mucha relación, tal vez no es una de mis fortalezas, entonces me gustaría ver qué me pueden enseñar sobre este tema o qué me pueden compartir sobre este tema. Y ya cuando vieron que era especialista, entonces, bueno, mejora la cosa, un área administrativa, tal vez sí me puedo sentir más identificado, y se van generando una serie de reacciones y una serie de asociaciones. Pero vamos a seguir viendo datos. Por el momento son solo datos y vamos a poder reaccionar o no frente a ellos. 36 años. Para alguien ese dato puede ser relevante, para alguien es indiferente. Soltera. Hijos. Vive con sus padres. Independiente, hablando en términos laborales. Empresaria. Sobreviviente de cáncer. Meditadora. Repostera por placer. Ustedes están en este momento escuchando eso, viéndome, ya se hicieron una idea mía, más o menos, por la forma en la que hablo, del tema que estoy compartiendo con ustedes en este momento, y ahora estos datos empezaron a jugar en su cerebro. Y como si se estuvieran resaltando, hay algunos de ellos que pasan completamente inadvertidos y hay otros con los que están conectando. Y hay unos que son completamente irrelevantes y otros que no. Todos son reales, todos hacen parte de mi vida, con todos he convivido o hacen parte de lo que soy como ser humano y de la experiencia que he tenido. Y ustedes están generando relaciones e identificaciones con esas frases. Yo tengo una amiga que siempre me dice qué historia me cuento. Y entonces ya nos vamos a volver para que entiendan por qué les compartí eso. Qué historia se cuenta y qué historia se cree. En este momento me estoy leyendo un libro que se los comparto por si les interesa. Se llama La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, de Lisa Feldman Barrett. Y lo que se presenta en este libro es el tema de la estructura clásica de las emociones y cómo fueron entendidas las emociones siempre y cómo realmente se comportan en nuestro interior y en nuestro cerebro. Dentro de la mirada clásica de la construcción de las emociones, se interpreta como huellas digitales. Es decir, que la alegría es la misma aquí en cualquier parte del mundo, lo mismo que la ira, que la tristeza, que las emociones básicas. Entonces, sí, digamos que la autora no dice absolutamente no, la mirada clásica no sirve, es real que cuando una persona está alegre sonríe, tiene una expresión corporal distinta, está más relajado, el rostro está despejado y cuando está enojado frunce el ceño y se constriñe y empieza a actuar de una forma distinta y la respiración se acelera y el pulso cambia. Eso es cierto y eso es real. Pero lo que no contempla la mirada clásica es que a esos estímulos que recibimos para sentirnos alegres, tristes o iracundos, nosotros los pasamos por las experiencias individuales. Entonces el estímulo es divertido y yo me río, pero no necesariamente ese estímulo que a mí me da risa le da risa a todo el mundo, o que a mí me hace feliz le hace feliz a todo el mundo, porque mi experiencia es distinta a la de todos ustedes. Entonces, cuando yo les compartía los datos que les compartía antes, hubo cosas que conectaron con ustedes porque la experiencia de vida de cada uno hace que esos ítems les llamen más la atención, y unos más que otros, o todos, o ninguno. ¿Qué pasa con las historias que nos creamos o que nosotros nos creemos más bien? Y hace parte de ese proceso de identificación. Yo me creo la historia con los ítems con los que más conecto. Entonces vamos a jugar a crear historias con estos insumos. Yo puedo decir con estos datos, una mujer de 36 años, soltera, sin hijos, que vive con sus papás, fracaso total. Puedo decir 36 años y ya pasó por un cáncer, súper teso. Con razón medita. Puedo empezar a decir, empresaria, súper chévere, pero es que resulta que efectivamente fue empresaria, pero me quebré. Entonces puede ser como que no, ya se quebró, entonces realmente no tengo mucho que aprender de una persona tan joven que ya se quebró. Y otra mirada podría ser, no, sí, me quebré y ya en este momento tengo una experiencia, un conocimiento impresionante para abordar una cantidad de cosas.
para vivir o para manejar una empresa o para emprender de nuevo o para ser parte de un equipo de trabajo con un conocimiento de campo muy valioso que para algunas empresas sería muy enriquecedor en su día a día. Todos son datos y todas son posibilidades. ¿Qué historia cuento y qué historia me creo? ¿Con qué historia conectan ustedes? Miren que son los mismos datos y les puedo lanzar la misma historia y en todos genera reacciones completamente distintas. Entonces, es muy importante porque esto mismo pasa con las empresas, con las marcas, con los productos. Tenemos una cantidad de datos y con qué datos y con qué información vamos a conectar. ¿A qué dato le vamos a dar relevancia? Y estamos hablando siempre desde la transparencia y dentro de la rectitud y el buen proceder de las organizaciones. No estamos diciendo que vamos a maquillar la información y no vamos a decir que este dato que sería importante que la gente supiera lo vamos a ocultar porque esto nos podría generar mala reputación, por ejemplo. No. Pero claramente cualquier persona podría relacionarse conmigo sin ningún inconveniente sin saber que soy sobreviviente de cáncer. Y eso no me hace una persona hipócrita ni falsa. Diferente si fuera, por ejemplo, que yo me estuviera haciendo pasar por comunicadora social periodista y mentiras que no lo hice. Hay una diferencia muy grande. Y como les digo, lo mismo sucede con las empresas, con los productos, con los emprendimientos. Entonces, ¿cuál es esa historia de todas esas variables que constituyen nuestra vida y la historia de nuestros negocios, de las empresas que representamos? ¿Cuáles son esos ítems que de cara a nuestros usuarios son los que tenemos que rescatar para generar la mayor cantidad de conexión emocional y hacer que las historias que compartimos sean historias inolvidables? Entonces vamos a dejar el tema de las historias aquí y vamos a pasar al bloque de redes sociales y ahorita vamos a ver cómo integramos todo. En este espacio no vamos a discutir si las redes sociales son o no importantes porque creo que eso es una realidad contundente. Pero sí quiero compartir con ustedes unas cifras y unos datos que son importantes porque es el recurso más valioso que tenemos en este momento para conectar con nuestros públicos y con nuestras audiencias. No podemos negar el peso que tienen las redes sociales en este momento y que han tenido desde sus inicios, obviamente han ido escalando, pero justamente en un mundo en el que estamos en pandemia, porque todavía estamos en ella, es aún más valioso y más poderoso el alcance que tienen las redes sociales. De acuerdo con las cifras de 2020, la media global del tiempo que las personas invierten en Internet, todavía no vamos a hablar de redes sociales, es de 6 horas 54 minutos. O sea que pasamos 7 horas cada día de nuestras existencias conectados a Internet. Es cierto que muchas de nuestras labores profesionales requieren de estar conectados a Internet, pero también es otra realidad que no necesariamente esas 7 horas todas transcurren en el trabajo y sin embargo prácticamente equivalen a una jornada laboral. Estamos expuestos en ese tiempo a una cantidad de información impresionante. Esta cifra sí es un poquitito más antigua. En el 2018, los colombianos estábamos expuestos entre 3.000 y 5.000 a 3.000 o 5.000 anuncios publicitarios. Solamente estamos hablando de anuncios publicitarios, ni siquiera estamos hablando de otro tipo de contenidos. Ana, Y estamos... Hola. Qué pena, es que no estamos viendo la diapositiva, la tenemos desde que usted nos mostró cuando hablamos. No ha ¿Qué es pasado. lo que está pasando? Ahora sí, sí es que aquí la va pasando. Pero pues yo la voy pasando, pero Aquí aquí ya ya la estamos viendo, ahí ya la estamos viendo. listo. O será entonces que lo dejo aquí para que vamos pasando así, para que no se nos vaya bloqueando. Sí, sí, sí. Listo. Perfecto. Entonces les decía que en el 2018, y pues no es tanto tiempo, y básicamente en este momento estaríamos expuestos a muchísima más información, pero solamente hablando de anuncios publicitarios, entre 3.000 y 5.000 anuncios diarios. Obviamente esto no sería posible sin el Internet. O sea, en la vida cotidiana, 3.000 o 5.000 anuncios publicitarios sería inviable. Pero en un mundo en el que estamos conectados y estamos consumiendo tantísima información, estamos constantemente recibiendo este tipo de contenidos. Y no solamente estamos hablando, pues nosotros como mercadólogos no solamente entregamos información a través de anuncios publicitarios, también existen otro tipo de contenidos. Entonces imagínense cuál es la cantidad de información que estamos recibiendo constantemente durante esas 7 horas que estamos conectados.
Pero resulta que dentro de esas 7 horas también pasamos tiempo específicamente en redes sociales, porque no es lo único que hacemos cuando estamos conectados a Internet. La media mundial está en 2 horas 25 minutos. O sea, todos los días estamos en redes sociales 2.25. Pero, a diferencia del tiempo que pasamos conectados en Internet, en redes sociales, el tiempo varía mucho entre países. Y Colombia está en el puesto número 2 de mayor consumo de tiempo en redes sociales e invertimos 3 horas 45 minutos. O sea que de las 7 horas que estamos conectados, más de la mitad estamos en redes sociales. Y aquí vamos a hacer un zoom en esos sitios que más consumimos. Aquí tenemos el top 10 y We Are Social nos dice en el informe de 2020 que visitamos google.com, YouTube, Facebook, WhatsApp, Live, google.com.co, Netflix, Instagram, Wikipedia y Twitter. O sea, que hay una concordancia. Miren que de este top 10, 5 son redes sociales. Y pasamos prácticamente un poco más de la mitad del tiempo que estamos conectados en redes sociales. Entonces la pregunta no es, ¿será que las redes sociales sí son el camino? ¿Será que las redes sociales sí son útiles, sí nos sirven? No, la pregunta es, ¿cómo utilizo las redes sociales para conectar con mis audiencias? Porque definitivamente están ahí. Perdón. ¿Qué otras actividades está haciendo la gente en redes que además en Colombia la mayoría de las conexiones se dan a través de dispositivos móviles? Aplicaciones de chat, 98%. Vivimos en WhatsApp, en Telegram, en Facebook chat todo el tiempo. Redes sociales, 98%, constantemente. Además que las notificaciones, o sea, nosotros decimos no me voy a desconectar un ratico, ¡tling! Inmediatamente tomamos el celular. O sea, es un llamado, no podemos ignorarlo. 93% de entretenimiento y aplicaciones de video, aplicaciones de ubicación y mapas con este boom de las aplicaciones de transporte. Y también, como somos una comunidad con muchos emprendedores y los emprendedores generalmente hacen sus entregas, entonces esto también es un factor que hace que estemos constantemente buscando direcciones y ubicándonos, ¿cierto? Aplicaciones de compras, el 78%, y esto se impactó muchísimo en pandemia, porque inicialmente, o digamos que en años anteriores, no teníamos tanta confianza en las compras online y realmente ofrecen un reto, pero en este momento, con pandemia, encerrados, tan controlados, pues básicamente nos tocó confiar a la fuerza, pero ya se está volviendo en un hábito y ya el 78% del tiempo estamos haciendo compras. Muchísimo. Obviamente, las personas hacen muchas cosas a la vez. Estamos viendo pues que aquí no estamos hablando de un 100%, pero la realidad es que el mundo de la tecnología nos ofrece esa simultaneidad. Entonces, es válido estar comprando, chateando y chismoseando en redes sociales. Básicamente es absolutamente viable y escuchando música y jugando y todo el tema de las aplicaciones bancarias. También el tema fitness y salud tuvo un boom impresionante en tiempos de pandemia y las aplicaciones de citas, que en este momento es el porcentaje más chiquito, pero también está en aumento. Y otra cifra que es supremamente valiosa es que el 63% de los usuarios de las redes sociales en nuestro país las utilizan con propósitos laborales. Y eso tiene una explicación, pues obviamente tenemos muchísimos emprendedores y los emprendedores son muy conscientes del potencial de redes sociales y obviamente las organizaciones cada vez están apropiándose más de estos canales y entonces están incluyendo en sus equipos de trabajo perfiles para gestionar y operar de la mejor manera posible y de manera profesional estos canales de comunicación. También les quiero compartir un estudio que realizó HubSpot y Talkwalker para este año, que en teoría son las tendencias en redes sociales para el 2021, pero que realmente, como se están dando las cosas, se proyectan aproximadamente para 3-5 años, o sea, hasta el 2025. Es información supremamente valiosa para las personas que trabajamos con mercadeo, con marketing, con comunidades, con negocios. Y estas tendencias, que los invito a ver este informe, ahorita les comparto el enlace por el chat para que lo descarguen y lo miren en detalle porque es una información muy importante, muy actualizada, que nos puede servir como insumo para trabajar. Nos está planteando cómo movernos en este mundo de las redes sociales, en este nuevo mundo, ¿cierto? Utilizando recursos como las historias y ahorita van a ver que está todo absolutamente conectado. La primera tendencia es contenido generado por el usuario. Y hay unos tipos de contenidos específicos, los reels, los videos cortos, los mixes,
Están viendo que ahora alguien baila y el reto y todo el mundo se conecta y son 10.000, 1.000.000, 2.000.000 de interacciones a partir de ese tipo de videos y de creaciones que son fruto del usuario. Y cómo las empresas tienen que conectar con esos usuarios que están generando contenidos para integrarse en esa dinámica, no para apropiarse de los contenidos, sino para ser parte de esa ola y para que las personas perciban las organizaciones como entidades que hacen parte de su vida a día, de su cotidianidad, de lo que les gusta hacer, de la forma en la que se divierten y que se entretienen. Hablando específicamente de COVID, porque este análisis surge en tiempos de pandemia, se identificaron 4 tópicos que son muy valiosos y que incluso pareciera que se van a mantener después de la pandemia. Y es el tema de comunidad, sin contacto, higiene y compasión. Incluso, alejándonos del tema pandemia y la realidad política y social que tenemos en este momento en el país vemos como conceptos como comunidad y compasión son absolutamente importantes. Y vemos como la audiencia cada vez es más exigente y más crítica frente a la información que se entrega. Entonces, miren que son cosas que surgieron con la pandemia y no quiere decir que si la pandemia no hubiese existido esto no hubiera sucedido. Digamos que estábamos caminando en esa dirección, pero lo que hizo la pandemia fue acelerar todos estos procesos en términos de redes sociales, porque estábamos todos encerrados y con mucho tiempo libre, porque igual hubo personas que siguieron trabajando, y entonces nos volcamos al mundo virtual, ya que el mundo real nos estaba ofreciendo opciones completamente limitadas. Sin contacto, higiene, uno diría, eso solamente tiene que ver con pandemia. Sí y no, porque la pandemia nos cambió. No sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que cada vez son más las que dicen después de la pandemia o después de que me vacunen o después de que entremos otra vez en la normalidad y ya normal no es normal, todos hacemos comillas. Voy a seguir usando el tapabocas, voy a seguir distanciada, ya no voy a volver a saludar de beso, ya voy a limitar o voy a pensar muy bien a qué personas invito a mi casa, llevo un año sin que me dé gripa y estoy feliz, entonces yo quiero también limitar como el contacto. Entonces miren que fue una experiencia que llegó para cambiar el modo en el que nos relacionamos, el modo en el que vivimos y estos conceptos se van a mantener en el tiempo. Los memes, totalmente. Antes eran imágenes, stickers, GIFs y ahora estamos con memes en video. Estos doblajes chistosos han sido todo un éxito, la gente se conecta mucho y cada vez ya no son solamente personajes reconocidos los que los están haciendo, sino personas normales y son divertidos y son graciosos y generan demasiada recordación. Miren, por ejemplo, el efecto del meme del gatico. O sea, fue un boom. Todo el mundo tuvo que ver con ese gato. Y entonces, ¿cómo como compañías nos podemos vincular a eso? Obviamente hay empresas que no se pueden permitir ciertas cosas por su línea, por los productos que manejan, por su sector económico, pero esta es una invitación a incluir esa relación más tranquila, más ligera, respetando esos principios corporativos, pero las personas se están conectando con lo más humano, con lo más cercano. Entonces, ese tipo de situaciones cuando son tan masivas, cuando son tan reales, tan concretas, no se deben ignorar. Hablamos también del marketing de nostalgia. Es muy popular en la comunidad de los millennials pensar y traer cosas del pasado al presente y recordarlos de forma positiva. Y pasó mucho en tiempos de pandemia, porque obviamente pues era todo mejor cuando podíamos salir, cuando podíamos rumbear, cuando nos podíamos abrazar, cuando podríamos celebrar el cumpleaños juntos. Entonces el tema de nostalgia se activó montones y las empresas están empezando a utilizar también ese concepto de nostalgia para conectar con sus audiencias. El marketing conversacional, o sea, no se trata de tirar y tirar y tirar contenidos, sino cómo esos contenidos me permiten conversar, interactuar, generar devoluciones con los públicos y realmente escucharlos, pues porque no se trata de proponer una dinámica de conversación y no volver a interactuar o dejar que esa información se quede ahí. Esa información son insumos valiosísimos para poder construir en adelante, para seguir generando contenidos, porque ahorita vamos a escuchar a algunos expertos, pues les voy a compartir las exposiciones de algunos expertos que participaron en este estudio, que básicamente nos dicen, tenemos que escuchar a nuestras audiencias, para partir de eso, seguirles brindando información sin saturarlos de manera negativa, sin hablar siempre de lo mismo, sino aportarles contenidos de valor
para cada uno, porque obviamente, y siempre sucede así, lo que es de valor para unas personas, pues no lo es para otras. El tema del marketing de la vieja escuela es muy interesante porque obviamente en una crisis como la que vivimos, los informes noticiosos, los boletines, la radio se volvió muy valiosa y entonces vimos un crecimiento exponencial, por ejemplo, de medios como los podcasts. En este momento en el mundo hay más o menos 1.000 millones de usuarios que escuchan podcast o consumen audiolibros, ahí están mezclados ambos, pero lo valioso es que en el primer semestre del año pasado hubo un crecimiento gigantesco. O sea, los podcasts crecieron en un 94% y los podcasts en español. Entonces, si bien en el top 5 estamos hablando de España, España es el país en el ranking con mayor consumo de podcast a nivel mundial. Y pues, entonces son consumos en español. Pero aquí se está planteando una oportunidad supremamente importante para el resto del mercado que también habla español, para el resto de los países que trabajan con mercados en español. Quiere decir que las personas están consumiendo ese tipo de contenidos. ¿Cómo vamos a vincularnos? Los otros países son Islandia, Estados Unidos, en este momento se me escapan otros países europeos, pero la realidad es que incluso se proyectaba, no pude verificar ese dato, pero se proyectaba que para finales del año pasado los podcasts en español y portugués iban a superar en volumen los existentes en inglés. Entonces, hay un boom de información, pero también la gente la está consumiendo. Obviamente consumimos la información que nos gusta, con la que conectamos, que me entrega valor, que me parece chévere. ¿Cómo vamos a entrar en esa dinámica? Tampoco se trata de que tenemos que hacer presencia en todas las redes sociales, tenemos que hacer podcast, tenemos que hacer canal en YouTube, todo. Obviamente no. Hay empresas que se lo pueden permitir y más que se lo puedan permitir, que de verdad tienen contenido e información suficiente para alimentar todas estas plataformas de manera adecuada, recurrente, con formatos óptimos para cada una de ellas, porque tampoco se trata de hacer una publicación y tirarla en todas las redes sociales por parejo. No son los mismos públicos, no deben ser los mismos formatos, tal vez no los mismos contenidos o el mismo enfoque. Entonces miren cómo se van tejiendo todas estas cosas, cuáles son las historias que debo contar, en qué redes sociales y aplicando cuál de las tendencias. El concepto de nueva normalidad lo tenemos supremamente claro, pero ya entonces son las empresas las llamadas a entrar en esa nueva normalidad. La desinformación digital, todos lo vivimos, o sea, desde antes de la pandemia afrontamos situaciones de desinformación, el tema de las fake news, pero con pandemia se exacerbó porque era un tema muy serio, muy importante para todos, todos queríamos recibir información real y sin embargo incluso dentro de la misma oficialidad de la información nos confundíamos, o sea, estábamos desinformados. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia, cuando el pico y cédula no estaba conectado con los días, con las fechas de los días, entonces era como que salgo o no salgo, o sea, hoy tengo pico y cédula, hay toque de queda, hay cierre total, puedo salir al supermercado, pero teníamos 10.000 directrices y terminábamos locos, y además a WhatsApp nos llegaban 4 o 5 piezas con pico y cédulas distintos y todos eran oficiales, o uno era de la gobernación, otro de la alcaldía, otro de nivel nacional, uno como que, ¿qué? Pero ¿a quién le hago caso? ¿A quién escucho? ¿Qué es esto tan horrible? Entonces, la idea siempre será velar porque la información que compartamos en nuestras redes sociales sea oficial y estar muy atentos si, por ejemplo, pertenecemos a una organización muy grande que se pueda hacer foco de personas que estén tratando de tergiversar la información, hacer un seguimiento muy real y muy concreto y muy atento de cuál es la información que está circulando sobre nuestra organización, sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, para controlar y mitigar si hay procesos de desinformación que se estén moviendo. Y las audiencias conscientes, pues que básicamente sabemos que los públicos cada vez son más críticos, más exigentes, esperan más de las organizaciones. Ya no solamente se trata de que yo voy y merco allí, que yo compro esta marca, que yo utilizo este producto, sino que me relaciono con marcas y con productos que tienen conciencia, que son humanas, que creen en lo que yo creo, que se vinculan a lo que yo me vinculo. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta Nike,
y les digo consumo Nike, pero no pues porque considere que sea la mejor marca o porque sea superior en su mundo, hablando específicamente, por ejemplo, de calzado deportivo, sino porque me encanta la forma en la que abordan el tema femenino. Me parece que su publicidad es muy empoderadora y conecta completamente con mi filosofía de vida, con lo que yo creo, con lo que siento de ser mujer, y digo, sí, yo quiero utilizar esos zapatos. Y nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver la posición del mundo femenino, mi posición de lo femenino con una marca de zapatos deportivos, y sin embargo yo elijo esa marca sobre las otras por eso. Entonces las audiencias cada vez más esperan ese tipo de contribuciones de parte de las marcas que consumen. Traigo aquí a colación esto, y aquí sí lo voy a poner grandecito porque si no, no lo vemos. Algunos expertos que hacen parte de este informe que les estoy compartiendo, y son personas de diferentes industrias, de diferentes sectores económicos, y que además también son de diferentes países y diferentes empresas. Y todos están conectados con esto que les estoy hablando. El contenido generado por el usuario será la joya de la corona para las grandes marcas en el 2021. Es un momento en el que la vida de los consumidores ha cambiado drásticamente y buscan inspiración en las personas y no en las marcas. Y entonces, ¿cómo si nos están inspirando los otros seres humanos, cómo las marcas se van a humanizar para lograr generar ese mismo impacto? Y esto lo está contando la líder de estrategia de IBM e inteligencia de IBM Cloud e inteligencia artificial. La directora de marketing de contenidos y redactora de Frames and Petals, que es la minorista más grande de flores en India, está hablando del enorme agotamiento provocado por el contenido en todas las redes sociales. Entonces miren que parece una contradicción, como que me están pidiendo que entre al mundo de las redes sociales, me están pidiendo que entregue contenidos con una frecuencia X, pero la gente está agotada. Pues está agotada porque no se trata de llegar a inundar con lo mismo, ni a aburrir, ni a simplemente, por ejemplo, entregar información comercial todo el tiempo. Por ejemplo, si ellos se dedicaran flores, compre ramos, o a nivel como mayorista con las floristerías, pues, ¿cómo me vinculo yo desde este negocio a generar conexión emocional con mis clientes finales? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y aquí, por ejemplo, ya resalta el tema de los memes. O sea, una empresa de flores está hablando que una estrategia para conectar con sus usuarios es utilizar lo divertido, la sátira, y en línea con la evolución no vamos a empezar a utilizar stickers, sino que tenemos que entrar en el mundo de los videos, de los memes en video. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? El Country Manager de TikTok para Latinoamérica habla de narrativas de futuro para las marcas enfocadas en la generación Z. La generación Z son las personas que en este momento tienen entre 20 y 26 años aproximadamente, o sea que nacieron entre el 95 y 2000. Son una comunidad específica con unas sensaciones y con unas aspiraciones y con una forma de entender el mundo muy puntual, pero aquí nos están hablando de videos, de narraciones, de cómo vamos a conectar con esas personas. Y obviamente, pues TikTok es una red social que está muy enfocada en el público joven, entonces pues obviamente ellos están concentrados en ese tipo de comunidades y en las empresas que quieren conectar con esa comunidad. Me voy a salir aquí, voy a pasar. ¿Están viendo esta grandecita? ¿Me confirman, porfis? Sí, señora. Perfecto, gracias. Aquí, el CEO y fundador de Social Media Examiner, que es una empresa que se dedica como a curar contenidos, es una empresa americana que se dedica a curar contenidos de marketing digital para negocios, o sea, cómo las empresas deberían estar utilizando el marketing digital hoy, de acuerdo a las tendencias y a las transformaciones que se están dando en el día a día. Y esta persona habla de que hay que revelar el lado más humano de la marca. Las empresas inteligentes comprenderán que ser transparentes, auténticas e incluso vulnerables será hacer un marketing inteligente en el 2021. Y siempre habíamos sentido que la vulnerabilidad, incluso como seres humanos, es negativa. Si soy vulnerable, soy débil, y una empresa no se puede permitir ser vulnerable. ¿Cómo me muestro? La abuelita. ¿Cómo me muestro Me siento como vulnerable siendo una organización?
¿Cómo Qué pena, perdón, Ana. Qué pena, compañeros. Hay un micrófono encendido. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos para ser vulnerables a nivel empresarial? ¿Cómo conectar con ese lado humano que está detrás de las empresas? Porque es que todo lo hacemos nosotros, los seres humanos estamos detrás de las organizaciones, de los productos, de los servicios. ¿Cómo hacemos para mostrarnos vulnerables, para que las personas conecten con ese lado? La fundadora de Rantau Golin, que esta es una empresa, una agencia de relaciones públicas de Malasia, y son súper especializados en el tema de storytelling. Ellos hablan de conversaciones honestas y personalizadas, y también hablan de formato video, y también hablan de conexiones emocionales. Y obviamente, pues, especialistas en storytelling no nos van a hablar de una cosa distinta. La conexión emocional, hablando en términos de historias, es la clave. Entonces, miren que estamos hablando y vemos opiniones de expertos de diferentes partes del mundo, de diferentes sectores económicos, y todos coinciden. Honestidad, transparencia, conexión emocional, videos, humor. O sea, la tendencia está dada y ya no estamos hablando solamente de este año, pues básicamente este año ya va por la mitad. Estamos hablando de un periodo de los próximos 5 años. Obviamente cada año se tiene que revisar y se tiene que actualizar, pero esto está marcando la pauta para un periodo muy importante, y además que como empresa se vivieron unas épocas muy complejas dependiendo del sector económico de cada organización, en donde no teníamos claro si se iba a sobrevivir o no, y cómo lograr continuar dentro de estas dinámicas. Hubo organizaciones que no contaban con el músculo financiero para esperar, para aguantar, para hacer las transformaciones que se tenían que hacer, pero como mercadólogos entonces estamos trabajando con las organizaciones que en este momento están operando, que están funcionando, con las empresas que están creciendo, porque también hay muchas empresas que están haciendo en este momento y que están creciendo bajo este nuevo concepto. Entonces, finalmente, la mayor tendencia para este año y para los próximos es el consumidor manda. Las marcas que comprendan bien a sus consumidores, sus motivaciones, sus necesidades y conversaciones, y actúen en forma decisiva de acuerdo a esta información, serán las que sobrevivan. No sé si están familiarizados con el mapa de empatía, que es un lienzo en el que se analizan 6 aspectos como de la parte psicológica, sentimental de los usuarios. Y a mí siempre me ha parecido un recurso muy valioso porque, por ejemplo, el perfil del consumidor arroja una información muy interesante, pero aquí estamos analizando qué piensa y qué siente el usuario, qué ve, qué consume, qué escucha, qué dice y qué hace, y cuáles son sus dolores y cuáles son sus aspiraciones. Entonces, miren que si yo logro empatizar con mis usuarios, ponerme en sus zapatos, saber cómo se desenvuelven todos esos pensamientos y esos sentimientos en su vida cotidiana, voy a estar mejor preparado para entregarle la información de forma tal que conecte con ella para que finalmente haga lo que yo quiero que haga, desde la forma positiva de hacer marketing. Finalmente nosotros lo que buscamos es hacer un llamado a la acción y que efectivamente ese llamado sea seguido. Yo quiero que compres, yo quiero que dones, yo quiero que te vincules, yo quiero que me sigas, yo quiero que le des me gusta, yo quiero que guardes esta información, yo quiero que visites mi punto de venta. ¿Qué quiero? Y efectivamente lograrlo. Y uno diría, no, pues es muy evidente, ¿qué piensa, qué dice, qué hacen? Pero es que los seres humanos estamos llenos de contradicciones. Entonces yo puedo decir que quiero convertirme en vegana, pero en mi vida real lo que hago es comer hamburguesa todos los fines de semana. Hamburguesa no vegetariana, entonces como que, o no vegana. Entonces miren que hay unas contradicciones. No, pues en mi casa se come carne todos los días, sería yo la única, yo quiero, está en mi mente, tengo un sentimiento que me hace buscar eso en mi existencia, pero la realidad es que no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué información me mandarían a mí? Información de consumo amigable con los animales, de personas veganas o vegetarianas, pero también me podría mandar perfectamente la publicidad de las hamburguesas. Y funcionan las dos para mí. ¿En qué línea? ¿De qué forma? ¿Por qué canal? ¿Con qué tono? Ya esa es otra cosa.
Pero entonces miren que diría uno que el mapa de empatía podría ser, pues hay personas, a veces he escuchado como que los perfiles de usuarios o de compradores o los mapas de empatía son como carreta. Si tú lo haces como carreta, es carreta, pero si realmente estás analizando, o sea, estás construyendo estos mapas y estos perfiles a partir de la información que has recogido de tus usuarios, de tus clientes, no es carreta, es la información más valiosa. ¿Con quién te estás relacionando? ¿A quién quieres convencer de que sea tu cliente? Ahí está. Tú, con las personas que conoces, con las personas con las que te relacionas, los casados saben cómo hablarle al esposo para lograr algo, o a la esposa para lograr algo. Los que tienen hijos saben cuál es la estrategia que mejor les funciona para que el niño o la niña haga X o Y cosa. Es exactamente lo mismo. Si yo conozco con quién me relaciono y hago un plan de comunicación a través de unos mensajes contundentes, de unas historias que conecten emocionalmente con los canales que esas personas consumen, me va a escuchar. O sea, el resultado no va a ser otro. Entonces, son recursos muy valiosos. Y ya aquí nos concentramos en el tema del tópico del nuevo mundo. La primera vez pues, que escuchamos ese concepto estábamos en el colegio, estábamos hablando de la colonización y nosotros fuimos el nuevo mundo. Pero la realidad es que hemos enfrentado muchísimos nuevos mundos a lo largo de la historia. No solamente que nos descubrieron y ya éramos el nuevo mundo, incluso Oceanía era el novísimo mundo. Y históricamente hablando, pues hay investigaciones que consideran que incluso es el continente habitado más antiguo y es el nuevísimo, entonces pues por Dios. Pero miren cómo todos los procesos que hemos enfrentado como humanidad pueden concebirse como nuevo mundo. Una revolución agrícola, una revolución industrial, donde estábamos trabajando con tiempos, con movimientos, con procesos constantes, se me va en línea. Luego entramos a la era de la información, donde el conocimiento era lo fundamental, las personas, Internet. Luego las redes sociales, porque a pesar de que teníamos Internet, cuando llegaron las redes sociales hubo una dinámica completamente nueva para relacionarnos. Llegó la pandemia, nos cambió el panorama a todos, absolutamente a todos, en un todo y por todo. Y ahora viene un mundo pospandémico, todavía estamos en pandemia. Todavía hay países con cierres totales, todavía hay países que no han abierto sus fronteras, todavía no podemos salir normal. Estamos en pandemia y estamos viviendo y estamos generando procesos con esa realidad, pero vendrá una nueva realidad y para eso sí tenemos que estar preparados. Porque sabemos que viene, estamos seguros de que va a llegar, todavía no sabemos cuándo. ¿Cuánto va a tardar todo este proceso en finalizar? Y podamos decir, ya estamos en la pospandemia. Pero va a llegar y cómo vamos a interactuar con nuestros usuarios en ese nuevo escenario. Vemos entonces que el corazón de la estrategia son las personas. Pónganlo como quieran, en el sector económico que deseen, con los productos o los servicios que quieran, pero las personas, las que hacen posible que las empresas funcionen, que los productos se hagan, que los productos se vendan, que los servicios se consuman, y las que están ahí recibiendo toda esa información, consumiendo, utilizando, comprando. Son las personas, somos las personas. Entonces tenemos que conocer nuestra audiencia, tenemos que tener muy claro quién es nuestro consumidor, generar una voz propia y auténtica como entidad, como organización, como marca, como emprendedor. Crear unos contenidos en línea con esa voz, que se diferencien de todos los 3.000, 5.000 anuncios y contenidos que están recibiendo nuestros clientes potenciales, para poder lograr esa identificación, para poder conectar a nivel emocional, para seducirlos y para coincidir con que esa intención que tiene el usuario sea la misma que tiene mi producto, mi servicio, para hacer ese clic. Entonces, ahorita les decía que qué historia se cuenta y qué historia se cree. Y les puse el ejemplo con mis particularidades y con mis experiencias. Pero pasa exactamente lo mismo con las empresas. ¿Qué historia eligen contar? Es un tema de... Normalmente, y pasa mucho con el tema de redes sociales, que nos acostumbramos un poco a las fórmulas, a las listas, a los pasos,
Haga 1, 2, 3 y ya hizo un blog, haga 1, 2, 3 y ya creó su perfil, haga 1, 2, 3 y ya conectó con su audiencia. Sí y no, yo no soy muy fan como de esas fórmulas genéricas para todo el mundo. Yo creo más yo creo más en hacer de acuerdo a la experiencia personal o de acuerdo a la experiencia de la marca o de acuerdo a la experiencia del producto, del emprendimiento y poner a prueba con los usuarios puntuales y específicos. Yo les puedo compartir una fórmula, porque yo he trabajado con instituciones de educación superior, porque he trabajado con mineros, porque he trabajado con comunidades, pero no quiere decir, por ejemplo, que sea una fórmula efectiva en la industria de la moda o en la industria del sector de alimentos o en el fitness. No sabemos. Incluso 2, 3, 4, 5 marcas del mismo sector económico, no necesariamente aplicando los mismos pasos, van a obtener los mismos resultados. Entonces, la invitación que les hago en este espacio y que vine a compartirles en el marco de la celebración del Día del Mercadólogo es qué historia eligen contar utilizando todos estos recursos que les compartí en esta noche. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas. No sé si de pronto la doctora Dulfay nos va a servir de media hora o se abren los micrófonos y vamos conversando. Bueno, Ana, muchísimas gracias. En el sistema tiene para levantar la mano, entonces quien quiera hacer la pregunta levanta la mano y le damos la palabra para que abra el micrófono. Perfecto. ¿Por qué tan tímidos? O si de pronto por aquí. Bueno, por Jorge aquí. Antonio. Eso, Jorge Antonio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias. No, muy interesante la explicación de todo este tema. Nosotros, pues particularmente la empresa es del sector odontológico, entonces en la pandemia nos pasó algo de lo que comentabas, pues que como que todo esto se aceleró, el cambio tecnológico, y la gente que trabajaba en las oficinas de nosotros físicamente, nosotros digamos, somos como 200 personas así de oficinas y finalmente casi las 200 terminamos trabajando virtual y nos cogió pues como improviso toda esta situación y sin embargo pues como que todo el mundo se adaptó muy fácilmente, afortunadamente. Entonces me parece que sí, a pesar de que hay algo malo pues en la pandemia, pues también trajo ese beneficio pues como de adaptarnos más fácilmente a algo que no estábamos preparados. Entonces me parece muy interesante todo lo que usted habló, nos pasó muchas de las cosas que hay ahí. Era pues más un comentario que una pregunta, pero me pareció que se adaptó a lo que nos pasó. Muchas gracias, Jorge. Sí, la verdad es que más que lo que yo les estoy contando, la experiencia lo respalda. O sea, fue un periodo muy, muy complejo, pero abrió posibilidades y ventanas, por ejemplo, como el tema del teletrabajo, que para muchas organizaciones era absolutamente inviable, y ahora hay muchas entidades que lo están haciendo y que incluso lo van a dejar como modelo de trabajo en adelante porque les dio muy buenos resultados y muchas personas están felices. Hay otras que no están tan contentas, pero están felices trabajando desde la casa. Entonces, no hubiera pasado de otra forma sino a través de una circunstancia como esta o otra situación que nos hubiera llevado a encerrarnos, pues. ¿Quién más por aquí? ¿Alguien más? Continuamos con el señor Gustavo Suárez. Gustavo, bienvenido. Gracias, buenas noches para todos. Gustavo Suárez desde Medellín. También, como decía Jorge, más que una pregunta, es un comentario y un agradecimiento pues, por este espacio tan particular y tan especial pues, que nos brindan a raíz de este tema de la pandemia. Yo me quedo con la frase, el corazón de la estrategia son las personas. Yo pienso que esa fortaleza que tenemos nosotros, esa resiliencia, nos ha permitido no solamente pues, sobrellevar esta situación tan difícil, sino que además
nos va a seguir permitiendo salir airosos de cada una de las situaciones que en la vida se nos presenta. Creo que nuestra generación, o por lo menos las personas que estamos viviendo en este momento, en este contexto, jamás hubiéramos pensado que una pandemia nos iba a tocar. Siempre escuchamos de la peste negra y un montón de cosas por allá en el devenir histórico de nuestra vida y nuestra sociedad, pero jamás pensamos que nos iba a tocar. El corazón de la estrategia somos nosotros. Entonces yo pienso que a partir de esa estrategia vamos solidificando y creando grandes cosas. Desde la empresa, desde la familia, que es la primera empresa que tenemos, y desde lo social. Muchas gracias a usted, Ana, por su intervención y por este espacio a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gustavo. No sé si alguien más. Bueno, creo que no, Ana. De todas maneras, no nos queda sino darte las gracias precisamente por esta ponencia tan especial que nos hiciste esta noche. Creo que todos quedamos como informados de todo este proceso tan importante, que no solamente pues lo traes a colación desde tu conocimiento, sino que ya muchos de nosotros lo estamos viviendo y estamos haciendo parte de todos estos procesos de cambio, y que de alguna manera pues hemos venido tratando de adaptarnos, bien sea como lo has dicho, de manera acelerada, no de como un proceso en el cual hay unas etapas en las cuales veníamos pensando hace 2 años, ¿cierto? Que veníamos diciendo que íbamos a adaptarnos por etapas, que primero una cosa, que primero la otra, que íbamos a hacer entonces algo experimental con las personas, que miremos entonces cómo desde esa formación y esa capacitación desde la era digital podríamos integrar algunos elementos importantes en las organizaciones, y veníamos haciendo muchas reflexiones, ¿cierto? Pero como tú lo dices, llegó esta pandemia y nos dijo, no, ya no más reflexiones, ya no más habladurías ni etapas de proceso, sino que es ya, o sea, es ya o ya, ¿cierto? Entonces todo esto pues es lo que nos activa de alguna manera nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestra estrategia, nuestra razón de ser como seres humanos en este mundo nuevo, como lo acabas de expresar. A ti, Ana, mil y mil gracias. A todos los asistentes, docentes, estudiantes y demás público que nos acompaña esta noche, muchas gracias. Espero que haya sido para todos muy productivo, como lo fue para mí en particular este espacio. Ana, mil gracias y estaremos en contacto. Doctora, qué pena, antes de despedirme, les quiero contar que a través del chat les puse el enlace del informe, que de verdad es un contenido muy valioso, y todos los que estén operando negocios van a poder analizar en más detalle y profundidad las tendencias y mirar qué recursos pueden aplicar en su día a día. Ana, muchísimas gracias. Igual el mismo enlace para los compañeros que están acá. Recuerden diligenciar la asistencia para enviarles toda esta presentación, la grabación, incluido el enlace que Ana nos acaba de compartir. Entonces, no siendo más, mil y mil gracias para todos. Una feliz noche y cuídense muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.